nuestra actividad académica, un tema que frecuentemente lo vemos en obstetricia y obviamente más en los servicios de alto riesgo y que usualmente lo asociamos a diabetes. Entonces, el título pues, de la presentación es muy atractivo porque estamos hablando más allá de la diabetes. Tenemos a la doctora María Fernanda, que es nuestra expositora experta en el tema del día de hoy, y obviamente acompañado de una super profe de materno fetal, ¿cierto? La doctora Andrea Mejía. Muchas gracias, doctora Andrea, por estar aquí. Perdón, Arias. Doctora Arias, estando aquí presente desde la virtualidad, porque ya supimos que no alcanzaste a estar aquí presente, pues presencial, sino virtual, pero muchas gracias por el espacio del día de hoy y por toda la asesoría con la doctora. Bienvenidos todos y doctora, adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctora, por la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre polidramios más allá de la diabetes. Agradecer a la doctora Andrea Arias por estar acompañándome durante el proceso de esta charla. Entonces, Sí. ¿Dónde están? Listo, perdón. Bueno, entonces el contenido de la charla se va a basar, vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar de aspectos generales y aquí nos vamos a enfocar en la parte de la fisiología del líquido amniótico, la medición adecuada del líquido amniótico, la etiología, tratamiento y al final vamos a dar unas conclusiones. Entonces, hay que tener en cuenta que el líquido amniótico es ese medio ideal que va a proporcionar al feto para su desarrollo fetal. Este medio ambiente lo va a proteger también de traumatismos y le va a proporcionar una fuente de agua que le va a permitir movimientos al bebé y estos van a ser esenciales para su desarrollo anatómico y de su desarrollo pulmonar. El volumen del líquido amniótico refleja además un bienestar fetal y cambios tan mínimos en este pueden indicar algún proceso tanto patológico como materno o como fetal. Por tanto, es súper importante realizar una medición adecuada del líquido amniótico. Entonces, dentro de la fisiología del líquido amniótico hay que tener presente que esto es un complejo de procesos y realmente no se conocen a cabalidad por completo. Es un sistema que va a implicar múltiples rutas dinámicas entre la entrada y la salida del líquido y todos los solutos de la cavidad amniótica. Las variables implicadas ya las conocemos, la deglución, la orina fetal, pero hay otros mecanismos que van a estar inmersos y son súper importantes dentro de algunas patologías. Dentro de esta, la secreción de líquido por el pulmón, la vía intramembranosa, que es ese movimiento de agua y solutos entre el líquido amniótico, la sangre fetal y la placenta. Y es muy importante que la tengan ahí como en mente. La vía transmembranosa, que es ese movimiento entre agua y solutos a través de áreas de superficie del amnios y el corium. La permeabilidad de la piel, que va a ser súper importante en el primer trimestre, como el generador de líquido amniótico y las secreciones de la cavidad oronasal. Entonces, como lo decíamos, en el primer trimestre realmente no se conocen cuáles son estos mecanismos como tal implicados, sin embargo, ya que iniciando el primer trimestre, pues no hay una producción de orina como tal que me genere el volumen de líquido amniótico. Sin embargo, probablemente se deba a un transporte activo de solutos a través del amnios a la cavidad amniótica y además un desplazamiento pasivo también del líquido a través de un gradiente osmótico. ¿Esto por qué se da? Porque la piel del bebé, o pues la piel del feto aún no está queratinizada, entonces genera un transporte activo y pasivo de solutos allí. En el primer trimestre, la composición del agua general, la composición del líquido amniótico representa casi un 98-99% de agua solamente. Hay unas pequeñas cantidades de proteínas, lo que conforma, lo que hace que el líquido amniótico en esta gestacional sea isotónico con el plasma materno y el plasma fetal. Característica que va a ir cambiando a medida que avanza la gestación, ya que en el segundo y el tercer trimestre la piel del bebé se va a queratinizar y aproximadamente entre la semana 20 a 25 semanas de gestación, pues ya no va a haber ese desplazamiento pasivo del agua a través de la piel, sino que los mecanismos por los cuales se genera el volumen del líquido amniótico va a ser por el aumento de la producción de orina
que va a generar que la osmolaridad del líquido amniótico cambie, disminuya más o menos en 250, 260 miliosmoles por mililitro al término, en comparación con la osmolaridad fetal, que va a ser similar a la materna. Entonces, esto va a hacer que no hayan estos cambios a nivel, pues, como un transporte pasivo. Entonces, se da una producción de orina más o menos de 110 cc por kilo de peso en 24 horas a partir de la semana 25. E inclusive hasta el término se puede llegar más o menos a 200 cc. Pero en el término se aproxima que aproximadamente los bebés pueden orinar de 700 a 900 cc por día. El pulmón fetal también es un punto importante, ya que excreta más o menos alrededor de 60 a 100 cc por kilo día de líquido, y esta secreción del pulmón pues ya sabemos que va a ser súper importante para la expansión pulmonar y el desarrollo adecuado pulmonar. La parte de la deglución fetal va a disminuir el líquido amniótico casi en 200 a 250 cc por kilo día, pero aproximadamente en el término se estima que es de 210 a 760, e inclusive hay literatura que dice que se puede deglutir casi hasta 1 litro. Entonces acá queremos mostrar que a partir de la semana 8, 10 de gestación hasta la semana 30 hay un incremento progresivo y rápido del líquido amniótico por toda esta fisiología que ya vimos previamente. Sin embargo, a partir de la semana 30 sigue incrementando el líquido amniótico, pero ya un poquito más lento, y a partir de la semana 36 hay una disminución de la producción, y esto hay que tenerlo en cuenta en los valores pues normales del líquido. Entonces, al principio les dije, la vía intramembranosa ténganla allí porque es súper importante también. Revisando pues este tema, nos dimos cuenta de que está muy inmerso en cuanto a la deshidratación y la sobrehidratación materna. Entonces, más o menos se excreta o se absorbe entre 200 a 400 cc por kilo día. Y esto va a estar regulado por factores de crecimiento endotelial vascular, por canales transmembranas que son las acuaporinas, por inhibidores de la absorción de la orina fetal y por las prostaglandinas E2 intraamniótica. Más o menos el 35% de este movimiento intramembranoso va a depender en esa diferencia que ya vimos de la osmolaridad osmótica entre el líquido y la circulación fetal, porque recordemos que esta vía transmembranosa es de paso de agua y de solutos, pero a través de la placenta y pues del cordón o los vasos pues como fetales. Entonces, está muy inmerso en la parte de deshidratación materna, ya que cuando la gestante tiene deshidratación, esta vía va a desempeñar un papel de corrección en el estado del volumen fetal y va a evitar pues como una deshidratación, pues por decirlo así, fetal. Y cuando se presentan sobrehidratación materna, e inclusive al ingerir hasta 2 litros de agua, puede aumentar el índice de líquido amniótico en el bebé hasta un 31%. Esta gráfica es simplemente como para mostrar de que no solamente existe el mecanismo de deglución y de orina fetal en la producción de líquido amniótico, sino que también hay otros factores inmersos que ya los vimos: el líquido pulmonar, la vía transmembranosa, intramembranosa y toda la parte de la queratinización de la piel fetal. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a medir el líquido amniótico? Entonces, habitualmente conocemos 4 técnicas para realizar la medición adecuada del líquido, que es el índice de líquido amniótico, el bolsillo vertical máximo, el bolsillo de 2 diámetros y una evaluación subjetiva. Realmente, ¿cuáles utilizamos nosotros y cuáles son los que están más descritos? El bolsillo vertical máximo y el índice de líquido amniótico. Ya lo vimos dentro de la fisiología, que a partir de la semana 20, 22 aproximadamente es cuando se queratiniza la piel del bebé y es cuando empieza la diuresis a cumplir un papel importante en el volumen de líquido. Entonces, a partir de la semana 20 es que vamos a realizar medidas. Sin embargo, estas medidas pues son semicuantitativas, no son objetivas completamente, pero nos dan un valor aproximado. Entonces, a partir de la semana 20 vamos a tomar el volumen del bolsillo vertical máximo, y a partir de la semana 24 vamos a tomar el ILA. Pero bien, entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos me da una aproximación mejor para yo no subestimar o sobrediagnosticar un polidramios, un oligodramios en nuestras pacientes? Entonces, este estudio que quiso evaluar la utilidad diagnóstica del bolsillo vertical máximo versus el índice de líquido amniótico para evaluar el volumen de líquido amniótico y así predecir resultados adversos maternos y fetales. Tomaron 6 estudios
dentro de los cuales se evaluó, pues las gestantes que se les había medido el bolsillo y el ILA, fue una población muy similar y que se encontró que medir el bolsillo vertical máximo redujo la tasa de diagnóstico de oligohidramios versus el ILA en un 7.7 frente a un 18.9%. Yo sé que vamos a hablar de polihidramios, pero esto se podría extrapolar pues en nuestra población, ya que si se reduce la tasa de diagnósticos o de subdiagnósticos o sobrediagnósticos de alteraciones en el volumen del líquido amniótico, vamos a reducir el seguimiento en las pacientes y por ende, pues vamos a reducir las inducciones innecesarias por patologías en este. Realmente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a si lo medíamos por bolsillo máximo o ILA, en cuanto al parto vaginal asistido, el parto vaginal asistido por estado fetal no tranquilizador, presencia de meconio, un pH de la arteria umbilical menor a 7,1 o puntuaciones de Doppler menor a 7. Por lo tanto, el uso del bolsillo vertical máximo se asocia a una menor tasa de intervenciones en el embarazo sin empeorar los resultados adversos de las pacientes. Entonces, ya sabemos cuáles son las dos mediciones que podemos tener. Si queremos medir solamente el bolsillo, lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, el transductor siempre debe estar perpendicular al suelo. Vamos a escanear en un sentido sagital. No debe contener partes fetales ni asas de cordón umbilical y el ancho mínimo debe ser de 1 centímetro. Y podemos aplicar algo de Doppler color para evitar una sobremedición que contenga asas, pero esto también está muy debatido si ponemos o no Doppler. Y pues en esta ilustración podemos ver cómo la podemos realizar. Entonces ya sabemos la fisiología, ya sabemos cómo vamos a medir el líquido amniótico, pero entonces, ¿cuáles son los valores normales? Habitualmente sabemos que un ILA va entre 5 a 24 centímetros, un bolsillo vertical máximo entre 2 y 8, un percentil entre 5 y 95 para la edad gestacional. ¿Por dónde salió eso? Porque pues tomamos estos valores. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que se realizó en 1998 que quisieron evaluar el índice de líquido amniótico dependiendo de la edad gestacional. Recordemos los nomogramas de Moore y Kyle, no sé si se acuerdan, pero vienen de este estudio. ¿Qué se realizó? Se estudiaron retrospectivamente 791 embarazos normales únicos y se dieron cuenta que el embarazo a término tenían un ILA de 11.5 con este rango más o menos entre 68 y 19.5 centímetros, entre 6.8 y 19.6 centímetros, y en el embarazo post-término, después de las 42 semanas, entre 10.5 y 6.7 a 17.4. Es decir, ellos sacaron unos percentiles a partir de la edad gestacional, desde la semana 16 a la 42, que se ajustaran entre el percentil 5 y el percentil 95. Pero de aquí pues salieron los rangos que habitualmente utilizamos, que es entre 5 y 24 centímetros. Como podemos observar acá, a medida también de que avanza la gestación, más o menos hasta la semana 30, hay un incremento significativo del volumen de líquido amniótico, pero vemos a partir de entonces cómo hay un descenso, que eso va muy correlacionado a la fisiología que ya vimos. Y este otro estudio también lo quisimos traer para representar de que pues fue un volumen de pacientes mayor, casi 29.000 pacientes, se les midió el ILA. Eran embarazos únicos, sin ninguna patología asociada, y observemos también cómo a partir de la semana 25 pues hubo un incremento del líquido amniótico, pero cómo a partir de la semana 33 más o menos se empieza a disminuir ese. Es como para tenerlo en cuenta de que en algunas ocasiones pues podemos tener en 38 semanas un ILA de 17 y pues hay que tener cuidado porque no es completamente normal. Entonces, ya sabemos cómo se da el líquido amniótico, cómo lo medimos, cuáles son los valores normales. Entonces, entrando en materia, ¿qué es el polidramio? Entonces, es una condición patológica que se va a caracterizar por un volumen de líquido amniótico excesivo y eso va a aumentar la morbimortalidad materna y fetal. ¿Qué pasa? Hay pues una irregularidad en esos mecanismos que ya vimos previamente, principalmente en la deglución, en la orina, y pues hay algunas afectaciones gastrointestinales que nos las pueden estar generando.
¿Cómo lo podemos diagnosticar clínica o ecográficamente? En la clínica, cuando vemos una altura uterina mayor para la edad gestacional y mayores a 3 centímetros de la edad gestacional, y en ecografía, el índice de volumen del líquido amniótico mayor o igual a 24, un bolsillo vertical máximo mayor o igual a 8, un volumen total mayor a 2000, aunque este pues es muy complejo de determinar porque se hace por otros métodos más invasivos, o un percentil mayor de 95, 97 para la edad gestacional. Entonces, estos son como los rangos porque podemos definir polidramios entre leve, moderado o grave dependiendo del volumen. Entonces, leve 24 a 29.9 o de 8 a 11, moderado de 30 a 34.9 o de 12 a 15 y grave mayor o igual a 35 o mayor o igual a 16. Entonces, ¿por qué se genera un polidramios? Aunque la mayoría de los polidramios, como lo vamos a ver, son leves y son idiopáticos, cuando se identifica una etiología, pues generalmente tenemos en mente dos cosas, o es por diabetes gestacional o es por algunas anomalías fetales. Y dentro de esas anomalías fetales, la dificultad en la deglución es pues como la principal, insuficiencia cardíaca fetal que puede llevar a hidros y una sobreproducción de orina fetal. La aloinmunización, que también va muy ligada a la parte del hidros e infecciones congénitas, pues siempre hay que pensar como en estos tipos de etiologías. La incidencia es aproximadamente de 0.2 a 2% de todas las gestaciones y se presenta más en el tercer trimestre entre la semana 31 y 36. La mayoría, como lo dijimos, van a ser leves, casi en un 70%, moderados en un 20% y graves menos del 15%. Pero, y les voy dando este dato de una vez, aunque lo vamos a ver más adelante, cuando se tienen polidramios graves, hasta casi el 31% de los bebés puede tener alguna malformación congénita asociada. El idiopático es casi el 60% dentro de la etiología de estos, las anomalías congénitas en un 8 o un 45%, y vean que la diabetes es significativa, pero ocupa prácticamente como el tercer puesto en la epidemiología, es un 5 en un 26%. Las gestaciones múltiples, aunque se sale pues del tema, es asociado a los embarazos monocoriales biamnióticos cuando tienen síndrome de transfusión fetofetal, pueden alcanzar un 8 o un 10% y anemia fetal representa un 1 a un 11%. Entonces, este estudio que quiso evaluar la incidencia de polidramios en mujeres en 5 países de ingresos bajos y medios, dentro de estos uno de Latinoamérica que fue Guatemala, el resto fue en Pakistán, Zambia, Kenia y República Democrática del Congo. Podemos observar que en general la incidencia fue de 1.6, pero más o menos fue lo que dijimos ya en la diapositiva anterior, que puede ir de 0.2 a 2%. En este estudio, principalmente las mujeres que tenían mayor polidramios eran las que tenían edades mayores, más de 2 hijos y menor peso. Y como lo vamos a ver adelante, el polidramio se asocia con resultados adversos en el embarazo y en el nacimiento, como distocias, presentaciones anormales y muerte neonatal, que fue lo que también presentaron en este estudio. Entonces, la etiología ya vimos. Puede ser o de la parte gastrointestinal, de la parte de la deglución, de la orina o la producción pues excesiva de orina, pero ¿por qué se da? ¿O cuáles pueden ser esas anomalías? Entonces, dentro de las anomalías de estructura fetal que impiden la deglución está la obstrucción gastrointestinal primaria. Aquí encontramos la atresia esofágica o duodenal, las obstrucciones gastrointestinales secundarias que encontramos la hernia diafragmática congénita, la masa torácica o cervical y anomalías craneofaciales, que la palatosquisis, toda la parte de malformaciones o alteraciones del paladar y el labio, masas en cuello como teratoma orofaringeo, micrognatia. Dentro de los síndromes genéticos se puede haber asociado también trisomía 18, 21, síndrome de Prader-Willi, entre otros. Y las anomalías estructurales, pero que afectan la producción de orina, están las renales y también las de origen cardíaco. La parte renal, el nefroma mesoblástico, el síndrome de Bartter, y en el cardíaco, anomalías estructurales cardíacas, taquiarritmias, teratoma sacrococcigio y corioangioma. Ya sabemos que pues, algunas de estas las podemos identificar inclusive en la etapa prenatal en cuanto a la ecografía de detalle anatómico, pero quisimos traer 3 etiologías principales que son
algo prevalentes y que se nos pueden como pasar. Uno es el nefroma mesoblástico. El nefroma mesoblástico es más del 50% de las masas abdominales congénitas y es de origen renal, es un tumor benigno y es muy frecuente. Acá lo podemos ver. Siempre hay que diferenciarlo con un secuestro pulmonar, con una MAC. Y en la descripción ecográfica podemos ver que es un tumor sólido, que es de aspecto parcialmente quístico y que se nos puede simular a otras patologías. Y es un causal pues, de polidromios. El siguiente es el teratoma sacrococcigio. Es una neoplasia y esta es componente maligno. Puede estar compuesta de cualquiera de los 3 tejidos de las capas germinales. Generalmente el diagnóstico se va a realizar entre la semana 22 a 34 y podemos ver que es una masa exofítica en el área sacra que puede ser de componente sólido, quístico o mixto y tiene también un componente heterogéneo si hay necrosis, hay degeneración quística o hemorragia. Porque diríamos, porque un teratoma sacrococcigio puede generar polidromios porque ahorita lo vimos, está inmersa también la vía intramembranosa, esto está completamente vascularizado y hay un exudado de este, entonces va a generar el polidromios y también pues se va a acompañar de una falla cardíaca en este caso. El corioangioma son tumores benignos de la placenta, son masas focales, están llenas de capilares también. Se puede ver una masa redondeada, es bien delimitada, es heterogénea, puede estar cerca de la inserción umbilical y va a protruir hacia la cavidad amniótica. Y también, pues, ¿cuál va a ser su mecanismo? Va a generar un aumento del trasudado por esos vasos tumorales y va a generar también un estado cardíaco hiperdinámico. Entonces, además de polidromios, pues el bebé se puede encontrar en hidrox también. Entonces, lo que queríamos mostrarles acá es que sí, las leves pueden generar un riesgo de anormalidades fetales casi en un 6 a un 10%, pero las severas, miren cómo aumenta tener un polidromio mayor de 35 centímetros hasta 20 a 40% de anormalidades fetales. Entonces, este estudio que quiso determinar la proporción y el tipo de anomalías fetales asociadas con polidromios, porque pues diríamos entonces a todos los polidromios hagamos la amniocentesis porque tienen algún riesgo de tener malformaciones o alguna alteración pues como congénita, no vista, porque es en el idiopático principalmente. Entonces, se quiso determinar en estos casos de polidromios idiopático las anomalías fetales que no fueron diagnosticadas en el embarazo, sino que fueron diagnosticadas en la etapa postnatal. Este estudio se realizó entre 2004 y 2010, se presentaron 272 casos de polidromios, de entre los cuales 118, o sea, el 43% era idiopático, y de estos se determinó en la etapa postnatal que casi el 10% tenía alguna anormalidad prenatal inesperada. Es decir, podemos ver el bebé que sí, puede ser un polidromio idiopático, no le encontramos ninguna de las causas que vamos a ver ahorita también asociado a los paraclínicos que vamos a realizar. Nos quedamos con que es idiopático, pero hasta el 10% en la etapa postnatal puede presentar alguna normalidad. Y de entre esos bebés que se les realizó, que se presentó polidromios, el 89 casos, es decir, el 32%, tenían normalidades fetales, dentro de las cuales la principal fue la obstrucción gastrointestinal por las etiologías que ya vimos. Este otro estudio que me pareció también ideal traerlo porque la paciente nos dice, bueno, si yo tengo un polidromios en este embarazo, ¿qué me va a pasar en el segundo embarazo? Tengo riesgo de volver a tener un polidromios y todas las consecuencias y complicaciones que se puedan venir, que ya las vamos a ver. Entonces, exactamente eso. Este estudio quiso evaluar la recurrencia del polidromios en un segundo embarazo y se aumenta hasta 7 veces más el riesgo de tener un polidromios en una segunda gestación. Entonces es súper importante para hacérselo a nuestros pacientes. Y ya sabemos, pues están en las causas está el idiopático, están las malformaciones fetales y de tercero está la diabetes mellitus. Y pues yo sé que la charla es más allá de la diabetes, pero no quería irme sin nombrar cuál es el impacto de la diabetes para generar polidromios. Este estudio quiso comparar la tasa de polidromios y oligodromios entre embarazos con diferentes tipos de diabetes y embarazos sin diabetes. Como lo podemos observar acá, más o menos el 3,8% de las pacientes no diabéticas
presentaron un polidramnios versus el 10.5% de las pacientes que eran diabéticas. Pero esto de que va a depender del tipo de diabetes. A mayor hiperglicemia, mayor van a ser la producción de orina fetal y pues van a presentar más polidramnios. Por eso es más importante pues la diabetes tipo 1 y tipo 2 como generador de diabetes, de polidramnios en el embarazo. No tanto pues la diabetes gestacional, sí tiene algo de impacto, pero por lo tanto hay que controlar adecuadamente las glicemias de nuestras pacientes. Y en cuanto a las complicaciones, pues, ¿qué nos podría generar un polidramnios? Entonces, esta revisión, este metaanálisis que incluyó 38 estudios de casos idiopáticos, quiso determinar cuáles son las posibles complicaciones de eso. Entonces, podemos observar que el prolapso de cordón tiene hasta 6 veces más riesgo de tener, de presentarse en las pacientes con polidramnios, al igual que las distocias casi 3 veces más y la brucha de placenta también 3 veces más riesgo que fueron estadísticamente pues significativas las en este estudio. Entonces ya sabemos medirlo, ya sabemos cómo se da todo el proceso fisiológico, ya sabemos cuál es la etiología, ya sabemos cuáles son los valores normales. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a un polidramnios? Entonces lo primero es descartar diabetes. Si no se le había solicitado la prueba de tolerancia oral a la glucosa, inclusive si apareció más tardíamente entre la semana 30, 34 de gestación, que es donde más aparecen los polidramnios, pues se podría recomendar o considerar una segunda prueba en el tercer trimestre. Hay que descartar isoinmunización, hay que solicitar CUMS, anticuerpos irregulares, por lo menos una medición de la velocidad de la arteria cerebral media entre la semana 25 a 35. Hay que descartar patologías infecciosas, principalmente parvovirus, toxo y sífilis. Y pues lo que ya vimos, descartar todas esas malformaciones fetales con un primer detalle anatómico. Sin embargo, pues hay algunas cosas que se nos pueden pasar en esa primer ecografía de detalle. Por lo tanto, se podría repetir a 4 a 6 semanas para poder darle otra revisión sistemática pues al bebé. Y en cuanto a la amniocentesis, pues ya sabemos, los leves inclusive pueden tener un riesgo del 10% de tener malformaciones fetales y pues pasar desapercibidas. Realmente no hay un consenso y no hay como tal estudios ni datos que respalden la amniocentesis en estas pacientes. Ya es como hablar con la paciente, decirle los beneficios, los riesgos que pueden haber después de haber descartado pues las otras causas. Entonces, va a depender el enfoque de la edad gestacional, del grado de polidramio, si está en hidrops o no, y de las anomalías estructurales. Y esto es como todo lo que debemos de ver en la ecografía, cómo está el crecimiento del bebé. Hay que mirar la placenta para ver que no tenga coriangiomas grandes, que ya lo vimos. El posicionamiento de las manos y los pies para ver que no tenga artrogliposis, cómo es la anatomía de la cara, el paladar fetal, los riñones, cómo están, que no se nos vaya a pasar un neproma. La anatomía cardíaca fetal, cómo está, el movimiento también nos va a indicar la función neurológica, cómo está la presencia y el tamaño del estómago, indicándonos o descartándonos alguna fístula o atresia esofágica, cómo está el cuello, si está hiperextendido, está en una posición neutra, identificando masas también obstructivas a nivel cervical y la columna, toda la parte inferior, identificando teratoma sacrococcigio, que es pues la principal masa. Y otro punto importante es el realizar cervicometría, porque recordemos que estas pacientes tienen un mayor riesgo de parto pretérmino, que lo vamos a ver enseguida también. Entonces, en cuanto al tratamiento, sabemos que casi todos son idiopáticos, la mayoría hasta el 60%. Entonces, cuando identifiquemos la causa y si es posible tratarla, pues se va a tratar. Hay algunas que ya vimos que pues son causas estructurales del feto y que no las vamos a poder intervenir probablemente, sino en la etapa postnatal. Recordando que el polidramnios leve puede resolver espontáneamente y el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes va a depender de la edad gestacional en que se encuentre, la gravedad y la presencia de síntomas. Pero es súper importante el seguimiento una vez detectemos el polidramnios. Si es leve a moderado, se recomienda realizar un perfil biofísico cada 1 a 2 semanas hasta la semana 37 y luego una semanal. Y si es grave, se recomienda realizarlo semanal hasta el nacimiento. Y lo que ahorita les decía, pues
si no encontramos en esa primera ecografía de detalle anatómico alguna malformación fetal, podríamos realizarlo posteriormente para hacer un seguimiento de nuevas causas estructurales no vistas. Ahora, otro punto importante es la amniorreducción. Cuando se tienen indicaciones claras, tiene una fuerte recomendación 1C. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son esas indicaciones? El compromiso respiratorio materno, el malestar significativo que le genere ese aumento de la presión y el riesgo de parto prematuro asociado pues también a incremento de actividad uterina. Es un procedimiento que es guiado por ultrasonido, elimina el líquido amniótico, más o menos se debe eliminar entre 1.5 y 3 litros de líquido amniótico durante el procedimiento, pero recordando que es algo que le vamos a dar un poco de bienestar a la paciente, pero no vamos a abordar la causa subyacente e inclusive en algunas ocasiones se podría o se requeriría repetir el procedimiento una segunda hasta una tercera vez como máximo en estas pacientes hasta en un 42 a un 46%. Este estudio entonces que quiso evaluar cuáles eran las indicaciones de amniorreducción en las pacientes, observemos que fuimos las que ya vimos previamente, dificultad para respirar, disconfort abdominal o contracciones asociado pues a riesgo de parto pretérmino, y aquí quiero centrarme principalmente porque va a depender también de la edad gestacional y de los síntomas que tenga la paciente. Por lo tanto, en el enfoque diagnóstico decíamos, hay que realizar una cervicometría a estos pacientes, ya que si tiene menos de 28 semanas y tiene una cervicometría menor a 25, pues va a ser positiva y va a tener un riesgo de parto pretérmino, entre 28 y 31 más 6 si es menos de 20 milímetros y mayor o igual a 32 semanas, pues si es menor a 15 milímetros, va a ser positiva la cervicometría. Y esto asociado a actividad uterina e incluso en algunas ocasiones no realizan cervicometría, sino que la realizan un tacto y tiene cambios cervicales, pues aún más nos va a indicar que tiene un riesgo de parto pretérmino. Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento o a quién se le va a ofrecer el tipo de tratamiento? Entonces, si es menor de 32 semanas y son sintomáticas, es decir, tienen disnea, disconfort abdominal, actividad uterina, lo recomendado es utilizar indometacinas por 48 horas, pero esto no con el fin de disminuir la diuresis fetal, porque también nos impacta allí, sino en disminuir también la actividad uterina de la paciente. Esto está un poquito controvertido realmente el uso por el cierre prematuro del conducto arterioso, pero pues las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal pues aún lo recomiendan, pero bajo ese estricto criterio y pues realizar amniorreducción. Las pacientes asintomáticas se recomienda también la dosis de indometacina y pues esteroides y todo lo que ya tenga que ver con el algoritmo de riesgo de parto pretérmino. Entre las 32 y 34, sí, completamente contraindicada la indometacina. Allí es donde más se impacta la amniorreducción. Y pues esteroides, nifedipina, pues todo lo que tenga que ver con el riesgo de parto pretérmino. Y mayores de 34 semanas está muy discutido si realizar o no la amniorreducción o pues hablar con la paciente y mirar los pros y los contras de realizar un parto pretérmino, pero esto lo vamos a hablar enseguida. Entonces, este estudio que quiso revisar las indicaciones y las complicaciones de los procedimientos pues de la reducción en embarazos únicos que estaban complicados con polidramios, quiso evaluar 138 mujeres con polidramios sintomáticos y se sometieron a 271 procedimientos. ¿Por qué eran más procedimientos que pacientes? Porque a muchas de ellas se les realizó más de una amniocentesis. Entonces podemos ver acá en esta gráfica, la mayoría de las pacientes se les realizó la amniorreducción, perdón, no es amniocentesis, amniorreducción entre la semana 32 a 34 de gestación. Dentro de estas 138 mujeres, tenían polidramios idiopático en un 20%, anomalías fetales en un 74% y diabetes en un 6%. Bueno, aquí primó un poco más la parte de anomalías fetales, pero sabemos que es como la segunda causa. Y podemos ver en esta otra tabla que el riesgo, el porcentaje de pacientes que presentaron ruptura espontánea de membranas antes de las 48 horas después del procedimiento fue el 1%. Tuvieron nacimientos antes de las 48 horas, 4%. Ninguna presentó abrupción, ninguna presentó bradicardia, ninguna presentó coreamnionitis. Es decir, la amniorreducción es un procedimiento seguro y que tiene unas indicaciones específicas eh,
para cierto tipo pues, de pacientes y que es segura en ellos. Bueno, y ahorita lo que hablábamos de la indometacina, ¿cuáles van a ser las dosis? Recordemos que solamente por 48 horas, 25 miligramos vía oral cada 6 horas. Bueno, perdón, ya. Em, Recordemos que es un inhibidor de las prostaglandinas que va a disminuir la producción de orina fetal, pero también nos va a ayudar con esa actividad uterina que la paciente está presentando en caso pues que se tenga un riesgo de parto pretérmino. Y su uso se desaconseja completamente después de las 32 semanas, porque ya sabemos, el cierre prematuro del conducto arterioso, leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular grave y enterocolitis necrotizante. Por eso la recomendación es muy clara y ahorita lo hablábamos, es que no está indicado solamente para disminuir el volumen de líquido amniótico, sino para en conjunto reducir esa irritabilidad uterina. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a decir a la paciente con un polidramios? ¿Cuándo puede tener su bebé? ¿Dónde debe tener su bebé? ¿Qué se le puede realizar o qué intervenciones durante el trabajo de parto? Realmente el momento del parto va a depender de la gravedad del polidramios. Y si tiene complicaciones, pues adyacentes, ya lo vimos, mayor riesgo de prolapso, mayor riesgo de abrupción de placenta. Entonces, si es grave el polidramios, es decir, mayor de 35 centímetros, podemos llevar la paciente hasta la semana 37 para minimizar ese riesgo de prolapso y de desprendimiento de placenta. Sin embargo, las pacientes que son muy sintomáticas y que ya llevan más de 2 amniorreducciones, pues se ha descrito de que se puede planear desembarazar entre la semana 34 a la 37, siempre considerando el riesgo-beneficio de toda pues un bebé prematuro. Y en el polidramios idiopático leve puede ser llevado hasta la semana 39 o 40, pues sin ninguna contraindicación. Tener en cuenta siempre el riesgo de distosia, estar siempre premeditando que puede tener hemorragia posparto por el riesgo de atonía y pues las presentaciones no cefálicas también. Otro punto debatido, la amiotomía intraparto, ¿se realiza, no se realiza? ¿Tiene más riesgo de ruptura, no tiene más riesgo de ruptura? Realmente no hay suficiente evidencia para realizar o no amiotomía en el parto, porque sí se ha visto que incrementa un poco el riesgo de prolapso de cordón. Y pues van a requerir claramente un nivel de atención de tercer nivel. Ya como para concluir, trajimos estas conclusiones. Entonces, ya lo hablamos toda la charla, hay que conocer adecuadamente la fisiología, la técnica de medición del líquido amniótico es esencial para no sobreestimar ni subestimar los valores. El diagnóstico de polidramios idiopático, aunque es el más frecuente, es un diagnóstico de exclusión después de haber descartado las múltiples etiologías que ya vimos. Existen diversas causas fetales que pueden ser responsables del polidramio si su intervención va dirigida directamente a eso. El polidramio que sea grave o que sea muy progresivo puede tener una etiología estructural o genética subyacente. La indicación de amniorreducción es cuando la paciente sea muy sintomática y no se recomienda el uso habitual de indometacina, que realmente no hay indicación de inducción de parto prematuro, solo para los polidramios. Y este algoritmo, pues se los quisimos como traer el polidramio leve, moderado, grave, buscar las causas, diabetes, anomalías fetales o el idiopático, que sería el último. Vamos a realizar ecografía, los paraquímicos complementarios que ya vimos. De ser necesario hablar con la paciente, realizar el uso de amniocentesis. Si está asintomático, seguimos con perfil biofísico, como ya lo vimos, hasta la semana 39 o 40, donde vamos a realizar la inducción si la paciente no ha iniciado trabajo de parto. O si es sintomático, es decir, disnea, malestar torácico, riesgo de parto pretérmino con una cervicometría positiva, pues admioreducción, indometacina si es menor a 32 semanas y si está muy sintomática, llevarla hasta las 34 o 37 semanas. Gracias, doctora María Fernanda, por tu presentación y desarrollo pues, de la charla. Quiero darle entonces la palabra a la doctora Andrea
que nos está acompañando, como decíamos, de manera virtual. Doctora, Doctora, sí, está ya- silenciada. está silenciada. Hola, hasta donde me escucharon y qué pena. Bueno, de nuevo, que muchas gracias. Muchas gracias, Mafe, pues, por escogerme como su asesora y que mil disculpas por no haber podido estar allá, que tuve una pequeña calamidad con mi hijo, entonces pues no pude estar allá presencial. Entonces, primero felicitarla porque hizo una excelente revisión. Me parece que también la elección del tema fue muy acertado porque, y sobre todo pues como para dejar muy claro como ciertas indicaciones de cuándo es indicado terminar una gestación antes por un polidramnios, ¿cierto? Como pudieron ver, pues nos asusta mucho el tema de que estas pacientes puedan llegar al término, qué puede pasar, sobre todo por la parte de todo lo relacionado con la mortalidad, tanto de las pacientes como de los bebés. Podemos ver que la mayoría, que son los que nosotros vemos día a día, que son los polidramios leves y moderados, pueden hacerse seguimiento sin afectar esta parte y que ya en casos que son muy extremos, que ya vemos ya el tema de las patologías asociadas a toda la parte estructural fetal, es que tomamos otro tipo de decisiones. Pues me pareció también muy chévere que Mafe haya hablado un poquito acerca de cómo se hace ese seguimiento y de cómo se toma el líquido amniótico, tanto para la parte del polidramnios como para el oligoamnios. A veces se va un poquito más allá o sea, por estar un poquito muy alertas, sobrediagnosticamos y eso también puede generar pues como preocupación en la madre, sobre hacer pues a veces un seguimiento que pienso yo que puede ser pues teniendo en cuenta pues que puede ser obviamente en pro de la paciente, pero que a veces puede también generar falsos preocupaciones. Entonces es como un tema de ser muy claros en cómo vamos a hacer ese seguimiento y de la medida acertada del líquido amniótico. Y ya pues como de las cositas raras, pues tenerlo muy en cuenta que podemos repetir la ecografía de detalle anatómico y que muchas patologías, sobre todo las gastrointestinales, no las vamos a ver en un detalle de segundo trimestre. Entonces eso es un punto súper importante que Mafe mencionó y muchísimas gracias como por escogerme como su asesora y muchas gracias pues por seguir abriendo esos espacios. Me parecen muy enriquecedores. Gracias, doctora Andrea, por tus comentarios. No sé si quieren alguna pregunta del grupo que está aquí presencial, el grupo de personas que está virtual. Doctor Juan Pablo. Mafe por su presentación. Y creo que es muy, pues como muy chévere la presentación, como que queda muy esquemático el diagnóstico del poligrafo, cómo se deben estudiar estos pacientes y cuándo realmente hay que intervenirlas y aparte decir que pues, es muy valioso porque es algo muy frecuente. Recientemente pues tuve ronda y por ejemplo en el piso habían dos pacientes hospitalizadas y tenían todos dificultad pues para respirar, síndrome de parto pretérmino y siempre pues, quedan estas dudas de cuál es el paso a seguir o qué hacer si me salió el detalle anatómico de las 20 semanas normales, porque lo valioso que podría ser pedir un nuevo detalle, es una herramienta que no siempre como que tiene en la cabeza, entonces muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Juan Pablo. ¿Algún otro comentario?
Doctora Camila. También felicitarte, me gustó mucho el tema, me parece muy pertinente y te quería preguntar, yo sé que lo mencionaste, pero como para recordarnos las implicaciones de finalización de la gestación antes del término. Pues ya sabemos que una finalización antes de las 37 semanas pues puede acarrear todos los problemas de la pues, maduración fetal, ¿cierto? Pero si la paciente está demasiado sintomática, ya lleva 2 a 3 reducciones, pues se podría considerar, y tiene un riesgo pues de parto pretérmino inminente, por ejemplo, pues se podría considerar realizar la terminación de la gestación entre la semana 34, 37 o antes. Sí. Hola, doctora Andrea, no sé si me quiere complementar algo. Cuando se llega a la conclusión de que se tiene que terminar una estación, sobre todo por eso, tiene que estar demasiado estudiado. Entonces, eso es individualizar de acuerdo a la causa del polidramnios. Obviamente, si estamos frente a una patología, pues patología de anomalía estructural fetal, identificar si es pertinente o no. Y pues más que inducir el parto es, bueno, si definitivamente ya pasó las 34 semanas, ya hemos puesto inductores de maduración fetal, si es como dice Mafe, un parto inminente, pues como decimos por ahí, no atajamos, pero no empujamos. O sea, si se nos viene tener todo lo que está a la mano para hacer que tanto el feto como la mamá estén bien, pero como tal, que yo voy a sacar un bebé por polidramnios, solamente no. Muchas gracias, doctora Andrea, por tu respuesta. Bueno, doctora, te felicitamos pues por el desarrollo de la charla el día de hoy. Pensamos que se cumplieron pues los objetivos y a la doctora Andrea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con la asesoría de la doctora. Muchas Feliz día para gracias. todos. Gracias. A ustedes, feliz día.